marco del proyecto Multicultimed, conversamos con una mujer latina que llegó a España para reunirse con su familia y construir un futuro mejor. Hablaremos de los desafíos de adaptarse a una nueva vida y de cómo mantiene la esperanza frente a las adversidades. Su historia refleja esfuerzo, resiliencia y la lucha por salir adelante en un contexto desconocido. Evelyn, bienvenida al plató del proyecto Multicultimed. Buenos días. Buenos días con todas. Evelyn, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Pues actualmente me encuentro desempleada, pero profesionalmente soy fisioterapeuta. Vengo yo de Ecuador y terminé mis estudios universitarios allá. Y ahora razones y circunstancias me encuentro en espera de la homologación de mi título para poder ejercer nuevamente mi profesión como tal. ¿Cuánto tiempo llevas en España? Aquí en España voy a cumplir 3 años. ¿Estás casada? ¿Eres Sí, madre? Soy casada, tengo 2 hijas y pues a seguir luchando. Sí. ¿Viniste toda la familia juntos? O... No, mi esposo estuvo aquí primero. Ajá. Él ya lleva mucho tiempo aquí. Él tenía la nacionalidad ya hace mucho tiempo. Española. Española, sí. Española. Ajá. Y pues te comentaré un poco de mi vida. Por favor. Pasa que mi esposo cuando vino acá fue más o menos en el 2009-10. Y claro, él iba y venía, iba a Ecuador, venía cada año, cada 2 años, pero pues nuevamente se quedó él conmigo un tiempo y en ese lapso pues quedé embarazada de mi segunda hija. Y pues claro, la decisión que él tomó venirse nuevamente acá a trabajar acá en España fue porque justamente yo di a luz, se quedó él sin trabajo allá en Ecuador. Y claro, todo lo que le indemnizaron en su trabajo, no nos alcanzaba para alquiler y todo. Y pues claro, yo tenía todavía la afición de seguir estudiando. Entonces lo hablábamos con mi pareja, con mi esposo, y él me propuso como que, mira, hay esto. Me voy a España, ahí hay más oportunidades de trabajo, voy a sacar más dinero. Y tú quieres estudiar, yo te pago la universidad. Estudia y te quedas aquí y cuando terminen los estudios nos reunimos. ¿Y terminaste sea bien fisioterapia? aquí o allá en España. ¿Y terminaste ahí? Y claro, terminé de estudiar fisioterapia. Estudié en la Universidad Católica de Ecuador y pues claro, el apoyo de mis padres fue incondicional ahí porque me ayudaron mucho con mis niñas para yo poder terminar los estudios de la universidad. ¿Y qué pasa? Que, claro, yo me gradué justo cuando fue esto de la pandemia. Y eso fue como quien dice el punto que decidimos nosotros ya reunirnos, porque el lapso que pasó esto de la pandemia fue un tiempo muy largo para nosotros que estuvimos separados, que no nos veíamos. Y claro, él tenía las intenciones de volver a Ecuador, pero se complicó porque hubo la serie de aeropuertos, líneas y todo eso, entonces no había esa posibilidad. ¿Y cuánto tiempo estuviste sin veros? ¿Físicamente? Claro, físicamente 5 años casi. Claro. Muchos años. Sí, muchos. ¿Solo a través de pantallas? A través de pantallas, sí, videollamadas. Por videollamadas. Claro, prácticamente mi segunda hija, pues ella se crió sin la presencia de su padre. Solo lo miraba por pantallas y tal, y claro, para nosotros era feo eso. ¿Y cuando viniste a España con tus hijas? Claro, ¿Cuál fue el encuentro con...? Él nos hizo la reagrupación familiar y fue un encuentro muy maravilloso porque, claro, no nos teníamos frente a frente mucho tiempo y, claro, quien sí más fue afectado fue a las niñas
porque claro, ya la niña, la mayor, ya sí, ella estuvo un tiempo con él, como dicen, sus primeros años de vida compartió con él, pero la pequeña, la segunda, ¿no? Sí. Entonces para ella era como ver a un desconocido. ¿Cuántos años Sí. tenía tu pequeña cuando Cuando vino acá, 7 años. 7 añitos. Sí, Ay, qué alegría. sí, pero bueno, ¿Y ya. tu marido cuando vio a su hija físicamente, después de 5 años? Prácticamente a sus 3 mujeres dejarlas solas y después de vernos tanto tiempo luego, pues muy contento, sí. Qué historia más difícil también. Sí, muy difícil porque, claro, ahí tuvimos que poner en un balance y jugar también el hecho de que yo tener mi corazón partido en ese tiempo. Mi esposo lejos, yo con mis hijas, los estudios. Yo ya había muchas veces que ya batallaba mucho con esto porque decía, los estudios están acabando mi familia, están acabando mi hogar, que yo por estudiar y yo tenía que haberme ido con él. O sea, se me venían ideas hacia la cabeza. Pero pues no, mi familia, él también fue firme en la decisión que tomamos. Y claro, él es una de las personas que es muy objetiva, que dice, nos hemos propuesto esto, pues lo hacemos y cuando ya esté, ya vas a ver que me vas a agradecer. Y claro, ahora ya no me arrepiento porque claro, ¿Y estáis juntos? estamos juntos. También cuando, bueno, no sé si te cuento cuando llegué acá, Sí, por favor. pues cuando llegamos tuvimos que ir a vivir con una familia de él, porque claro, era complicado la fecha que venimos, nosotros llegamos en octubre y era complicado conseguir un piso. Una vivienda. Entonces, claro, la familia de él nos acogió, estuvimos con ellos un tiempo, unos 3 meses más o menos. Claro, pero en ese lapso teníamos que buscar trabajo, conseguir un empleo. ¿Qué pasa? Que para mí fue un cambio muy, muy grande, porque claro, yo en Ecuador trabajaba más relacionado al área de salud. Yo, aparte de ser fisioterapeuta, también tengo un curso de auxiliar de enfermería. Entonces yo trabajaba en una clínica y claro, o sea, todo relacionado al área de salud personal de las personas, ayuda a los adultos mayores con niños. Y venir acá fue un cambio muy drástico. Entonces, ¿qué pasa? Que mi primer empleo, como decirlo, fue en ayudante de cocina. Salir todas las noches cansada, mojada, sudada. Decía que para qué había venido acá. Me arrepentía mucho. ¿Tenías dudas? Sí. ¿Dudas de Decía, no voy a salir adelante, no voy a poder salir adelante con mi familia, no voy a poder ayudar a mis padres. Cosas así. Me desmoronaba mucho, mucho. Pero pues para eso está la pareja, ¿no? Que a veces uno se pone de malas y el otro es como que te da ánimos. Y eso también agradezco mucho, es porque me ha dado muchos ánimos para seguir adelante. Y él me admira mucho porque me ha dicho que soy de las mujeres que no me rindo. Porque a pesar de tantas cosas que me ha pasado en la vida, y claro, también he coincidido con personas buenas y malas también aquí, que algunas personas son racistas. Vamos a hablar de eso más adelante. Sí, pues eso fue mi primer trabajo y claro, yo encontrarme así en esa situación que entré en desesperación y le decía que yo quería salir de ahí, no me gustaba, porque claro, vivíamos en Sangonera La Verde y el trabajo lo teníamos aquí en Murcia. Y todo ese traslado en autobús, salir cansada, ir en el autobús, volver, era muy, muy tedioso. Y decidimos salir de ahí y venirnos a Murcia. Alquilamos una habitación y pasamos los 4 ahí en una habitación. ¿Cuántos metros se puede saber? ¿Cuadrados? No te podía decir una habitación, así, una cierta, familia pero era entera. Pequeña, que cabían 2 camas, una cómoda para poner ropa y ya. Pasamos ahí más o menos unos 3 meses, 4 más o menos, sí, sí. Pero pues en ese lapso, digo,
nos da más fuerzas a uno porque ver que las niñas están creciendo y también uno ve la incomodidad pero bueno, las personas con las que compartimos, muy buenas personas, pero decía yo ya no quiero esto, tenemos que buscar algo más. Y ahí me empecé a dedicar a limpieza de casas. Ajá. Y claro, me llené prácticamente la semana completa, iba a trabajar. En temporada de verano me fue muy bien, logramos ahorrar dinero y pues ahí fue cuando decidimos, venga, vamos a buscar un piso y ya. Y mi esposo igual consiguió otro trabajo y pues digo yo, Dios nos bendició también porque Dios escucha las oraciones, las súplicas de más de una madre desesperada. Y pues me sentí escuchada. ¿Te apoyas en la religión, en Dios, Yo creo en Él. en momentos difíciles? Sí, creo en Él y me ha sabido escuchar muchas veces. Sí. Y ahí fue que decidimos y buscamos piso. Y claro, conseguimos y ahora actualmente estamos viviendo en Murcia, en Barrio San Antón, en un piso. Los cuatro juntos. Ha mejorado, ¿no?, la Sí, situación. mucho. A raíz de eso, pues yo, así mismo como soy de las personas que varío mucho, no sé, cambio mi expectativa. Dije, esto de las limpiezas está bien, pero siento que no es lo mío, no me sentía contenta, ¿no? Cuando empecé a investigar un poco en el internet de que si me pueden contratar sin título y cosas así, cuando digo, voy a arriesgarme, hice un currículum y claro, fui también a una fundación que se llama Diagrama y me dijo la chica, se llama Marta, me acuerdo hasta ahora su nombre, me dijo, no te preocupes, dice, yo te ayudo a organizar un currículum como tal, como es aquí, y si quieres vamos a buscar algo a ver si hay suerte. Claro, ella me dijo con la experiencia que hayas tenido y tal, le digo, no sé, me dice, pueda que consigamos algo como cuidar a adultos mayores, a niños, cosas así relacionadas porque hay muchas internas y tal. Digo, internas no creo porque tengo mis hijas también y no podría dejarlas solas. Claro. Y me dice, pues veamos qué pasa. Y yo también empecé a buscar. Hasta que, claro, encontré un anuncio de un centro que se llama IGEA y pues prácticamente lo podría decir que fue mi primera familia aquí en España. Me acogieron, me dijeron que podía trabajar con ellos, ejerciendo como fisioterapeuta, pero había un inconveniente. Claro, yo les expliqué que tenía que hacer esto de la homologación. Me dijeron, mira, te podemos hacer un contrato como de auxiliar de clínica, pero en un año más o menos tendríamos que esperar a ver qué pasa. Y si en ese año no hay este tipo de la homologación del título y todo, para no tener problemas con la normativa de trabajo y todo eso, pues buscaríamos otra cosa. Porque tú presentaste los documentos Claro, al Ministerio de Educación sí, para homologar tu título de Ecuador. Claro, ¿no?, exactamente, de fisioterapeuta. pero claro, yo cuando presenté esa documentación yo tenía el NIE y pues hubo un problema también con lo del sistema y claro, también había que... Dije, voy a hablar con un asesor también y el asesor me dijo como que me iba a faltar una documentación que no me van a dar y que no, o sea, prácticamente me desilusioné. Dije, pues ya quedaría ahí. Pero no, ahí en el trabajo donde comento, pues trabajé prácticamente un año con ellos y pues sí, por esto de la normativa de contratación de trabajo y todo, había un reglamento en donde que no tenía... sentido de que es un auxiliar de clínica ahí, porque no era relacionado con eso, con el ámbito laboral que estaba. Pero bueno, llegué a un acuerdo con mis jefes y pues decidieron darme ese tiempo de que yo vaya, que si tengo que hacer algo que lo haga, pero claro, ellos están a espera de la homologación de mi título para volverme a tener con ellos.
¿Sabes para cuándo puede llegar? Yo espero que ya en unos máximo 3-6 meses, porque he estado igual investigando y tal, y están ya resolucionando más pronto. Y claro que también hay más opciones de subir documentación, aparte del título, el pensum estudio y todo eso. También hay una opción de que te pone ahí de como que una carta de recomendación que ya has tenido una experiencia laboral aquí en España. Esto es importante. Y claro, mi jefe, yo le comenté la situación, él no se negó para nada, me dijo, claro, ven, yo te lo hago, hacemos, lo hablamos, y porque ellos quieren que vuelva a trabajar con ellos. ¿Y hoy qué haces? O sea, Actualmente trabajas, estás en estoy, casa, estás en busca del trabajo. estoy en busca de trabajo, pero actualmente estoy también un poco haciendo horas en limpiezas de las casas que he tenido, y pues me mantengo ahí hasta que haya una solución de esto. No pierdo la esperanza y sé que muy pronto llegará eso. Evelyn, ¿cómo te describirías? En 3 palabras. En 3 palabras. Sí, puedes decir más palabras. Soy una persona alegre, no pierdo la esperanza, y más que nada soy responsable con lo que me propongo. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te gusta hacer? Aparte de estar con mi familia, tener a mi familia junta, es trabajar en el área de salud. Me encanta. ¿Qué te aporta trabajar con otras personas? Aparte de, como decirte, experiencia y cosas así, es como que me lleno más porque en el hecho de escucharles, porque hay muchas personas que te cuentan sus problemas. Es como que uno se llena con esas experiencias que ellos hayan tenido o sus problemas, y uno dice, entonces si el problema de esa persona ha sido mucho más grave de lo que yo estoy pasando y yo me he quejado, y digo, no, esto tengo que tener otro pensamiento. Me llena mucho más y me da más ganas de seguir adelante, de luchar, porque claro, hay muchas personas que pasan peores situaciones. Hablamos ahora de lo que te molesta, de lo que te duele. ¿Alguna vez te has sentido excluida? Excluida, invisible, ignorada. Sí. Cuéntanos la historia. Fue justamente cuando yo recién llegaba. Y claro, no fue en ese tiempo que te digo, llegó el primer invierno que pasamos aquí. No, nunca habíamos sentido tanto frío. Y claro, y en los pueblos que es en Sangonera la Verde, que te digo, ahí es mucho más frío que aquí en Murcia. Y me enfermé, se enfermó la más pequeña. A mí me dio neumonía y ella bronquitis. Y íbamos al hospital y me pedían la tarjeta sanitaria. Yo no tenía. Y no la tenías. No la tenía. Y mi marido dijo, estamos en trámite, aún los papeles no nos sale, pero mira, yo tengo, no la puedes atender. Y dijeron que no. Entonces atiéndale a mi hija, es una niña que no, señor, no le podemos atender. ¿Y qué hicisteis? Fuimos a una farmacia de ahí cerca del pueblo, del barrio donde estábamos, y pues la persona esta, aquí dicen herbolarios, en mi país decimos médicos de medicina natural. Y ella me dice, pues te puedo recomendar tal jarabe, dale esto, que con eso te puedes mejorar. Pero claro, es que no es lo mismo un antibiótico o algo que realmente te pase. Tardamos en recuperarnos, pero funcionó. ¿No habéis buscado otro tipo de ayuda entre amigos? La Sanidad privada. familia de mi esposo, sí, y bueno, nos echaron una mano con el hecho de decirnos vayan a tal lado, por ejemplo, en Sanitas, ese tipo de lugares. Claro, Pero nos costaba económicamente es imposible de afrontar. Sí, exacto. Entonces más decidimos era hacernos las aguas, unos preparados de algo natural y ya. Pero
no nos ha pasado nada grave, hemos salido de eso. ¿Y tu pequeña bien? Sí, bien. Pero claro, es que fue algo que nosotros no lo sabíamos, de que ella con esto iba como que a empeorar, porque claro, a raíz de que pasó eso, luego empezó ella ya a tener más problemas con las enfermedades de las vías respiratorias. Y pues ya cuando pudimos tener un dinero, fuimos a Sanitas, la llevamos a ella. Y ahí nos dijeron que ella tenía problemas de alergia. Y que, claro, el frío que donde estábamos viviendo también era muy frío, había humedad. Y claro, ese moho que sabe haber en las paredes y todo eso, pues la afectó, la puso peor. Entonces, claro, ahí ya uno pues por los hijos decimos, no, vamos, sacamos lo que tenemos y gastamos en ella. Ahora al cambiar la vivienda, ¿ha mejorado su alergia? Sí, ha mejorado mucho. Y claro, también ya cuando ya tuvimos nuestros papeles, la tarjeta sanitaria, pues fuimos directamente ya al hospital, a la Risaca, con el especialista, el alergólogo, a hacerle exámenes y todo. Y claro, ahora mismo ella está con su tratamiento, pero va muy bien, va muy bien. Ahora con la tarjeta sanitaria La situación es diferente. ha cambiado. Sí, es diferente. ¿Y cuál es el trato? La verdad que sí, bueno, pero hay, como te digo, en esta vida, en todo lado, hay de todo, hay de todo. Hay, como digo, profesionales que realmente tienen su visión, su ética entablada y lo hacen como debe ser. Pero claro, hay otros que no. Parece que hubieran tenido su profesión porque ya quisieron. ¿A qué me refiero con esto? Por el trato que recibimos nosotros como pacientes. ¿Cómo os trataron? Hay algunos que son muy, ¿cómo te explico? No sé qué palabra usarla, pero es, ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? Ah, ¿solo eso? Pues mira, te vas a tomar paracetamol, esto y ya está. Ni siquiera te revisa, no te topa, no te dice, a ver, mira, ven, túmbate, te voy a revisar. No. A la primera vista es como que te miran, ven que no eres, yo qué sé, de tu país y ya mejor no le topo. ¿Tú notas eso? Sí, noté eso. Pero fue muy pocas veces, una o dos, no más. Pero no sé, y me he dado también cuenta algo, que cuando uno tiene el NIE, que es la residencia, pero a diferencia de cuando tú presentas el DNI, que tienes la nacionalidad, es como que, eres uno de los nuestros, ven, te atiendo mejor. ¿Me entiendes? Yo he notado eso. Sí, son estereotipos, Sí, pero prejuicios. es muy poco, ¿sabes? No digo que en general, pero hay muy poca gente que es así. Y muchas de las veces, ¿qué te digo? Son personas ya más mayores. O sea, ¿tú notas la diferencia? Sí, más mayores. Los profesionales de salud mayores Sí. te tratan con más... Que las personas que son jóvenes y es como que son muy empáticos, pero en cambio las personas mayores no. O sea, las nuevas generaciones han aprendido, son más inclusivos, respetuosos. Sí. Vale. ¿Qué te gustaría decirles a quienes te juzgan sin conocerte? ¿Qué podrías decir a estas personas? Pues lo único que podría decir es que es con las personas, siento que es como cuando tú vas a una librería y ves una portada de un libro y dices, no, este se ve que va a ser aburrido, este no, como que no me gusta. Nunca hay que juzgar a las personas por lo que le ves, porque uno siempre tiene que conocer a la persona, tratar con esa persona para saber lo que es una persona de verdad valiosa, si vale la pena o no. Qué bonito.
Para terminar, que el tiempo se nos pasa volando, ¿qué te da fuerza? A mí lo que más me da fuerza es que si Dios ha permitido que yo esté en otro país, es por algo. Y si estoy junto a mi familia, mucho más. Tengo que luchar, seguir y cumplir mis objetivos. Porque muchas personas quisieran estar en mi lugar, pero no lo pueden. Pero que digo que luchen por sus sueños, no se rindan. Que el que no persevera no alcanza. Qué bonito. ¿Hay personas que te apoyan especialmente? Sí, primeramente mi madre, a pesar que estoy lejos de ella, pero siempre pregunta por mí, cómo estoy, cómo están las niñas, cómo está mi esposo, que siga luchando, que no me rinda. Y en segundo está mi esposo también, porque claro, yo a veces me desmotivo, me desmoralizo, pero ahí está él dándome apoyo. Y claro, me dice, tú no te rindas. Mira, ya hemos logrado muchas cosas. Y sí, es verdad. Y yo a veces me olvido, digo, no creo. Y él me hace caer en cuenta, mira, has llegado acá, tienes la nacionalidad. Incluso yo en Ecuador tenía mi licencia de conducir y él es el de las personas como que me da más ánimo, ve, vamos a sacarte la licencia, que tienes que hacer esto, que haz lo otro, que tú sí puedes, que claro, ahora ya tengo ya el permiso de conducir también. Entonces, lo único que digo yo y pido a Dios que me falta es mi homologación de título y nada más. Y con eso soy feliz. Para poder trabajar Sí, como de mi fisioterapeuta. profesión, porque ser fisioterapeuta es lo que siempre he soñado toda mi vida y he visto que, claro, soy una gran profesional y me han dicho muchas personas que es como que yo tengo un don y sé llegar a las personas y eso me llena mucho. Qué bonito y precioso. ¿Qué cambios te gustaría ver en la sociedad? ¿Qué cambios? Que todos seamos tratados con respeto, que seamos más humanos y tener un poco más de empatía. Porque no todos sabemos lo que cada persona pasa. Porque podemos estar sonriendo, ver a alguien que te salude con una sonrisa, pero no sabes lo que le está pasando por dentro. Muchas de las veces yo he necesitado un abrazo o yo que sé, una figura materna. Y hay veces personas ajenas que es como que, ven, ¿quieres un abrazo? Y eso a uno lo conforta mucho. Evelyn, ¿quieres que te abrace? Sí. Muchas gracias. Gracias por una historia preciosa. Eres muy valiente. Siéntate un ratito. Te deseo todo lo mejor, que llegue pronto tu título homologado y que trabajemos juntas algún día en el hospital. Sí. Muchas gracias, Evelyn. De por verdad, venir. muchas gracias a ti también. De todo el corazón, gracias.